Somos Natalia Camodeca y Laura Márquez. Esto es Oíd Mortales, un espacio dedicado a la poesía y sus referentes. En este episodio vamos a homenajear a la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Flora Alejandra Pizarnik nació en Avellaneda el 29 de abril de 1936, en el seno de una familia de inmigrantes ucranianos-judíos que perdió su apellido original, Pozarnik, al instalarse en Argentina. Citando las propias palabras de Alejandra, sobre esto decía: «Heredé de mis antepasados las ansias de huir. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, accidente, archipiélago, oasis. De cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo y así me formaron, condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen». Alejandra estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, pintura y periodismo también. En 1955 publicó su primer libro de poemas, La tierra más ajena. 5 años después, con 4 libros publicados, se trasladó a París, donde conoció a Octavio Paz y a Julio Cortázar, con quien entabló una relación de amistad. Volvió a Buenos Aires en 1964. El 25 de septiembre de 1972, mientras pasaba un fin de semana fuera del Hospital Pirovano, donde estaba internada en la sala de psicopatología, murió de una sobredosis intencional de Seconal a los 36 años. En un pizarrón de su habitación encontraron sus últimos versos escritos con tiza. «No quiero ir nada más que hasta el fondo». Frase que puede considerarse como un epitafio involuntario, una condensación de su búsqueda existencial y poética. Ir hasta el fondo del lenguaje, del silencio, del ser. Los restos de Alejandra Pizarnik descansan en el cementerio israelita de La Tablada. Dentro de poco me suicidaré. Siento claramente que ha llegado el final. Me mordía los labios y no sabía qué hacer con las manos. Yo misma me asustaba porque me miraba a mí misma en mi piecita desordenada. La muerte de Pizarnik fue imponente, pero también anunciada. Tal es así que Julio Cortázar, desde París, angustiado y con el peor de los presentimientos, le escribe una carta tan desesperada como afectuosa, con fecha del 9 de septiembre de 1971, que dice: «Yo te reclamo, un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra». Sobre la poesía de Alejandra publicada en vida, podemos describirla como concisa, breve, refinada. Se caracteriza por ser concentrada, por una intensidad de nombrar, de borrarse tras el poema, de desnudarse ante el lenguaje. Tiene una gran lucidez para hablar de lo que le sucede con el lenguaje, pero también para mirar dentro de sí misma, para advertir los signos de un mundo amenazante, para elegir la palabra exacta y su contorno. Su poética es una poética de lo absoluto. Ella necesita que el lenguaje diga
todo lo que sea capaz de decir. Hay una amplitud, pero también un rigor para lograr la perfección de la palabra poética. Su obra es muy íntima. No habla de experiencias personales. Lo que hace es darle voz a la emoción. En un fragmento de la entrevista que le hizo Marta Isabel Moya, publicada en 1972, mismo año de su muerte, Alejandra decía: entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo, para que lo que me hiere no sea. De esta forma, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema sería reparar la herida fundamental, la desgarradura. Herida ontológica. La experiencia vital de la herida es la experiencia que recorre toda su obra y toda su poesía. Desdoblamientos con uno mismo, un yo dividido en múltiples facetas. No hay un yo coherente que organiza su discurso. Lo que hay es un conglomerado de yoes. Esto se debe a que Pizarnik es y no es, y en la búsqueda de la identidad no hay reconciliación posible. Por esto mismo, aparecen en escena multiplicidad de pronombres. A veces usa el yo, a veces el ella, el tú, para nombrarse a sí misma de distintas maneras. La poesía de Alejandra es muy actual. Su forma de encarar los versos en minúscula, su indagación existencialista, su vocación trágica sin ponerse solemne, su ritmo seco, su forma precisa, su estilo melancólico, son marcas que nunca vencen. En términos de estética, podemos pensar su obra en dos etapas. La primera, conformada por La tierra más ajena, La última inocencia, Las aventuras perdidas, Árbol de Diana y Los trabajos y las noches. Y la segunda, compuesta por Extracción de la piedra de locura y El infierno musical. Primera etapa. Pizarnik entra en contacto con el grupo de escritores surrealistas llamado Poesía Buenos Aires, con quienes publica sus primeros poemas, siguiendo dicha corriente. Con 19 años, en 1955, publica La tierra más ajena, donde aplica los principios surrealistas casi de forma directa, principios que la acompañarán durante toda su trayectoria literaria. Según la comparación que hace César Aira, Pizarnik hace con el surrealismo lo que alguien podría hacer con el reloj de un pariente muerto, usarlo. Uno de los posibles motivos por los que Pizarnik renegó siempre de esta primera obra, descartando ejemplares cuando los encontraba en librerías o borrándolo de nuevas publicaciones, era que pertenecía a una fase de experimentación demasiado influenciada por voces ajenas como el surrealismo y el simbolismo francés. En cartas y comentarios a conocidos y amigos, manifestó que era un libro inicial, fallido, recién nacido, que prefería que desapareciera de su obra. Curiosamente, fue el único libro que firmó con su nombre completo, Flora Alejandra Pizarnik. En esta primera etapa está presente el mundo concreto y externo. El acto poético es complementario a la percepción del mundo. Afuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan.
Yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre, yo agito pañuelos en la noche y sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol, yo me visto de cenizas. Dentro de esta primera etapa, a partir de Árbol de Diana, el encierro es cada vez más sofocante. El mundo que ingresa en sus poemas pasa gradualmente por un embudo. Ella se desnuda en el paraíso de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Su libro, Los trabajos y las noches, marca un momento de transición en su obra. Si en Árbol de Diana había un rigor formal, una búsqueda de perfección y brevedad extrema, acá ese control comienza a resquebrajarse. No se trata todavía de la disolución del lenguaje, pero sí de una fisura inicial. El yo poético empieza a percibir que las palabras no alcanzan para nombrar su experiencia interior. La muerte, siempre al lado, escucho su decir, solo me oigo. En los trabajos y las noches, el yo poético se repliega sobre sí mismo, pero no para encerrarse, sino para explorar los límites de su identidad. Si en Árbol de Diana el desdoblamiento aparecía como una fractura dolorosa, ahora se vuelve una forma de conocimiento. Persisten las imágenes de la soledad, la infancia, la ausencia, la muerte, pero aparecen también elementos nuevos, el deseo, el erotismo, la corporalidad, el cuerpo femenino, que en los libros anteriores casi no tenía lugar, se manifiesta como un espacio de tensión entre placer y culpa, entre deseo y vacío. En cuanto al lenguaje, todavía hay una búsqueda de pureza y precisión, herencia de Árbol de Diana, pero el tono se vuelve más sombrío y melancólico. Se percibe un movimiento hacia lo nocturno, hacia el silencio y la disolución. Desnudo, soñando una noche solar. He yacido días animales. El viento y la lluvia me borraron como a un fuego, como a un poema escrito en un muro. Segunda etapa. Si en la primera etapa ingresa el mundo y el yo, luego solamente el yo, y por último solo lenguaje, pero únicamente para hacer hablar al silencio y a la muerte. La escritura se independiza del mundo objetivo, se hace más interior, un descenso a las profundidades. Esto conlleva un cambio en su estética. Se depura el contexto hasta el punto en el que el poema simplemente señala al propio poema. Las circunstancias existenciales apuntan a la problemática de escritura. Es a partir de extracción de la piedra de locura que Pizarnik direcciona todo su universo significativo hacia la preocupación por la creación poética. Hay, entonces, un pasaje casi gradual de la vida, entendiendo la vida por el mundo externo, la comunidad, los otros, los objetos externos, a la muerte, a la ausencia, a la soledad, al silencio. Se dirige hacia poemas en prosa de tono agitado y delirante,
marcados por la presencia de la muerte. Toda la noche escucho el llamamiento de la muerte. Toda la noche escucho el canto de la muerte junto al río. Toda la noche escucho la voz de la muerte que me llama. La muerte es una palabra. La palabra es una cosa. La muerte es una cosa. Es un cuerpo poético que alienta en el lugar de mi nacimiento. La trayectoria es hacia la pérdida y la desintegración, la negación del lenguaje y de la vida. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Obra póstuma. Sus 3 libros póstumos, recopilados por las poetas Olga Orozco y Ana Becquiu, son La Condesa Sangrienta, Los Poseídos entre Lilas, Hilda la Polígrafa. Fueron agrupados como la obra de sombra de Pizarnik y se consideran una especie de reverso, de corpus maldito, corpus negro de su poesía publicada en vida. No en vano, Pizarnik los mantuvo sin publicar. Es una mezcla de poesía en verso, prosa, aforismos, entradas de su diario íntimo. Son fragmentos que dan cuenta de la fractura aún mayor del yo poético. Acá el lenguaje se corrompe, los significantes se desprenden de su sentido de manera gradual. Aparece un tono grotesco, vulgar, con un doble sentido sexual. Restos. Para nosotros quedan los huesos de los animales y de los hombres. Donde una vez un muchacho y una chica hacían el amor, hay cenizas y manchas de sangre y pedacitos de uña y rizos púbicos y una vela doblegada que usaron con fines oscuros y manchas de esperma sobre el lodo y cabezas de gallo y una casa derruida dibujada en la arena y trozos de papel perfumados que fueron cartas de amor. Y la rota bola de vidrio de una vidente y lilas marchitas y cabezas cortadas sobre almohadas como almas impotentes entre los asfódelos y tablas resquebrajadas y zapatos viejos y vestido en el fango y gatos enfermos y ojos incrustados en una mano que se desliza hacia el silencio y manos con sortija. Somos Natalia Camodeca y Laura Márquez. Esto fue Oíd Mortales.